Mis amados hermanos, mis amados estudiantes, junto con saludarlos, los bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi nombre es Mario Rodríguez y voy a ser su profesor de Antiguo Testamento. También me desempeño como pastor, así que vamos a tener muy buenas conversaciones en esta enseñanza bíblica. Bueno, como profesor del Antiguo Testamento, quería hacer una introducción a lo que va a ser este estudio, este precioso estudio, en la cual lo primero es invitarlos a transportarnos, ¿cierto? A transportarnos en una línea de tiempo, viajar al pasado, viajar a otra cultura, tratar de entenderla, tratar de estar presente en los hechos de forma imaginaria y darle paso, ¿cierto? Abrir la mente, abrir la imaginación para vivir lo que se vivió en esos tiempos. Bueno, este gran estudio, ¿cierto? Este gran estudio que se va a desempeñar en este primer año sobre el Antiguo Testamento constituye la historia bíblica. El propósito y el objetivo principal ha sido ayudar a cada estudiante bíblico a visualizar de mejor manera cada registro inspirado por Dios, como un desarrollo progresivo de la revelación de la verdad divina y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia, ¿cierto? Nos fue dada para el estudio de ella, llevando consigo un desarrollo gradual y progresivo, midiendo algunas veces entre revelaciones dadas por Dios a los hombres. Pero este gran trabajo, que es la Biblia, las Santas Escrituras, unos grandes números de personas de distintas profesiones u oficios intervinieron para escribir, ¿cierto?, las palabras que han sido inspiradas en este libro sagrado, que es la Biblia. Entonces, el desarrollo de este gran trabajo es totalmente divino. Cubrió un periodo de más de 1600 años, ¿cierto? Y está basada en una cronología, desde la creación hasta el regreso del cautiverio. Eso es lo que vamos a pasar, lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar, ¿cierto? Desde la creación hasta el regreso del cautiverio. Y podemos observar y aprender los tiempos que se situaron para cada periodo, la ubicación de cada libro, tanto como la ley, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos del Antiguo Testamento en una línea de tiempo. Además, cada paso, ¿cierto?, de esta cronología nos da una referencia de cada personaje histórico, la cual marca el propósito de Dios para su pueblo y lo que trata de enseñarnos para estar caminando conforme a su voluntad. Hay que recordar que desde el libro del Génesis hasta el final del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, el único objetivo es Jesucristo. Nunca olvidar eso. El único objetivo es la vida, el amor de Jesucristo para todos nosotros. Bueno, y también quería comentarles, ¿cierto?, un poquito de lo que es nuestra malla curricular, pero de nuestro primer año, que es el Antiguo Testamento. Vamos a la malla. Les quería comentar un poquito. En este primer año, ¿cierto?, tenemos dentro de la malla curricular Antiguo Testamento, tenemos la introducción, ¿cierto?, a la historia geográfica y hermenéutica bíblica. También tenemos la enseñanza de Pentateuco y libros históricos. También siguen los libros poéticos y finalizando con el libro de los profetas mayores y menores. ¿Cuáles van a ser los objetivos principales? ¿Cuáles van a ser los puntos que vamos a ver? Muy fácil. Por ejemplo, en el primer periodo, ¿cierto?, de esta enseñanza, que van a ser la hermenéutica, ¿cierto?, y la introducción bíblica, la geografía bíblica, ¿cierto?, es comprender la importancia del cristocentrismo en la Biblia y en la vida de un cristiano. Construir la cronología del Antiguo Testamento, periodo intertestamentario, Nuevo Testamento, ¿cierto?, y de la Iglesia hasta el regreso de Cristo.
entender los principales puntos geográficos de la Biblia. Ahí nos vamos a mover, vamos a estudiar los mapas, vamos a ver desde cómo fueron los traslados, ¿cierto? Que tuvieron estos grandes hermanos, estos grandes siervos, estos grandes ministros del Señor. Aplicar también la metodología del estudio inductivo de la Biblia. ¿Cómo es eso? Observación, interpretación y aplicación de cada texto que podamos leer para aprender, para enseñar. Y también vamos a ver muchas veces, ¿cierto? Lo que es la metodología del estudio, que es muy importante en esta primera etapa de las clases. También, amados hermanos, amados estudiantes, vamos a ir a un primer punto, ¿cierto? Hablamos que venía el Pentateuco, ¿cierto? La Torá, juntamente con los libros, ¿cierto? Con los libros históricos. Y cuando buscamos buscar, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el objetivo de los libros, tanto la Torá o Pentateuco, juntamente con los libros históricos? Es comprender que la salvación siempre fue una sola promesa, que fue la promesa de Dios. Comprender que la santidad, amados hermanos, es un tema dependiente de la salvación. Construir la cronología del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vamos a empezar del Génesis, ¿cierto? También vamos a estudiar la Torá, como lo dije, que está dentro del Génesis, los libros históricos. Y en los libros históricos vamos a hacer una cronología totalmente preciosa. ¿Por qué? Porque los libros históricos también va por los tiempos, por las eras, ¿cierto? Y también vamos a terminar, ¿cierto?, en los libros históricos con Esdras, Nehemías, y el cual nos da una parte en la cual podemos organizar, ¿cierto?, la cronología, en la cual podemos confeccionar una cronología, ya que vamos a pasar tanto por la historia de la creación, que es en el Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Números, Levítico, de Deuteronomio, para luego pasar también por el tiempo, ¿cierto?, de Josué, que es el tiempo de la conquista, también el tiempo de los jueces, ¿cierto?, de los jueces de Israel. Vamos a estar también con el periodo de los reyes, la división de los reinos y también la vuelta al cautiverio. Entonces podemos armar una cronología del Antiguo Testamento solamente en la primera etapa. Es muy importante entender la Torá y los libros históricos. Ahí está todo. Y dentro de los libros históricos están los libros poéticos y los libros proféticos. Es muy importante. Esta primera etapa es la base de todo el Antiguo Testamento, amados hermanos. Y obviamente analizando el contexto histórico de cada libro. En el Génesis tenemos la creación, ¿cierto? Juntamente la creación del hombre, pero también tenemos la creación. Y también se divide en varias etapas. Por ejemplo, el pecado, la promesa de salvación, el diluvio, los patriarcas. Ahí es donde vamos a dividir el Génesis para entenderlo bien, entre la creación y los patriarcas. Bueno, y también viene el libro de Éxodo. Recordemos que en el libro de Éxodo es la salida, ¿cierto? Finalizar la esclavitud, ¿cierto? Por la nación egipcia, en la cual Dios muestra varios milagros también con el peregrinaje, ¿cierto?, que se hace en el desierto. Ahí el Dios muestra todo su poder, todo su amor y su misericordia por un pueblo que se está formando como suyo. También tenemos los libros de Números, Levítico, Deuteronomio. En Levítico es muy importante y llamativo porque nos muestra las fiestas. Nos muestra las fiestas en la cual condecoramos, ¿cierto? Adoramos a nuestro Dios. Y nos enseña, tanto en Levítico también, como podemos trasladarlo al Nuevo Testamento. Deuteronomio nos enseña también la repetición de la ley, la repetición de la ley que se da en el libro de Éxodo, cuando Moisés, ¿cierto?, en ese peregrinaje van al monte Sinaí y el Señor le da las tablas de la ley. ¿Para qué? Para seguir una vida en santidad. ¿Por qué Deuteronomio? ¿Por qué la repetición de la ley? Porque pasaron muchos años en ese peregrinaje y muchos que ya tenían edad murieron, pero venía su descendencia y la descendencia no sabía de la ley. Sabía que había un Dios, pero no había una explicación
mayor. Entonces Moisés tiene que repetir esta enseñanza de la ley. Bueno, y seguimos, ¿cierto?, en el tiempo de la conquista por Josué. El Señor nombra a Josué como sucesor de Moisés, en el cual van a la conquista de un pueblo donde fluye la leche y la miel. Pero había algunos, ¿cierto?, algunas barreras, algunos tropiezos, algunas piedrecillas que saltar. Pero ahí en la conquista, en el tiempo de la conquista por Josué, vamos a ir viendo el contexto de todo el desarrollo de este libro. También tenemos el libro de los jueces, el libro de los jueces de Israel. El pueblo no tenía rey y el pueblo hacía lo que quería. Por eso el Señor levantaba jueces. Y era un modelo totalmente cíclico, porque Israel desobedecía, ¿cierto? Israel después venía siendo oprimido, Israel pedía la ayuda, Israel era liberado por un juez, ¿cierto?, que levantaba el Señor. Israel queda un tiempo en paz, pero después vuelve de nuevo a desobedecer y así se torna totalmente cíclico. Y después vienen los libros, ¿cierto? Está el libro de Ruth, también está el libro de Primera y Segunda de Samuel, en la cual ahí empieza también a nombrar los reyes, ¿cierto? El tiempo de los reyes, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ahí nos nombra, ¿cierto? Nos explica cada personaje, cada rey, ¿cierto? Tanto el reinado del norte y el reinado del sur. ¿Por qué? Porque se provocó una división de los reinos. Y después tenemos los libros de Esther, Esdras y Nehemías. En Esdras y Nehemías podemos ver la vuelta al cautiverio, cómo se desarrolló todo en el contexto, cómo había un pueblo que tuvo que volver a conocer a un Dios, tuvo que volver a reencantarse con la ley, con la palabra de Dios, con la voluntad de nuestro Dios. Y también tenemos el libro de Esther, es precioso. Están invitados a ver todo este contexto, ¿cierto? Analizar cada libro, tanto de la Torá como libros históricos, que en realidad nos enriquecen y es una base muy importante para entender el Antiguo Testamento. También tenemos los libros, ¿cierto? Tenemos los libros poéticos, como cuáles. Tenemos el libro de los Salmos, que son 5. Disculpen, son 5 libros poéticos. El libro de los Salmos es uno, ¿cierto? El libro de Proverbios, el libro de Job, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Entonces, podemos ver, amados hermanos, podemos ver la enseñanza que nos deja cada libro. Por ejemplo, podemos analizar, ¿cierto?, las particularidades en la escrita poética hebrea. Por eso los invitaba, amados estudiantes, a viajar por el tiempo, a tener un viaje espectacular de enseñanza, de conocimiento, de aprendizaje. También vamos a poder ver y examinar las riquezas teológicas en cada libro poético. Valorar las emociones, amados estudiantes, de cada grupo literario, cómo se expresaban. Aplicar el diario vivir y en la rutina, ¿cierto?, de la iglesia los textos poéticos. Y se van a encontrar con una riqueza, amados estudiantes, de textos, de formas literarias, cómo podemos, ¿cierto?, aplicarlo. Y también podemos diseñar el contexto histórico en cada libro. En el libro de Proverbios, ¿cierto?, está la relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con otros seres, el libro de los Salmos, ¿cierto?, los cánticos a Dios, el libro del Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés, que nos dice también, es un libro de amor, ¿cierto?, el Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés, la vanidad misma. Ahí el rey Salomón nos habla de la vanidad, ¿cierto? Sin Dios la vida es vanidad. El libro de Job, que también vamos a abrir nuestra mente con el libro de Job. El libro de Job también vamos a ver cuáles fueron las características, analizar el contexto bíblico, histórico del libro de Job, que trae muchas expectativas y muchas interrogantes muchas veces, que también acá la podemos desarrollar. Y tenemos los libros proféticos en los cuales tenemos que identificar, ¿cierto?, y comparar los profetas mayores y menores,
¿cierto? Y su literatura. A través de su literatura vamos a saber en qué tiempo están ubicados. Si antes del cautiverio, durante el cautiverio o post cautiverio. Y ahí nos podemos dar cuenta según su expresión literaria. También crear la cronología de los profetas. Nos podemos ver en el tiempo, en el contexto de los años, podemos crear la cronología también donde se ubicaban los profetas. Analizar, amados estudiantes, los mensajes mesiánicos en los libros proféticos. Comprender el mensaje central de los profetas. Exaltar la palabra de Dios, ¿cierto? Que era la ley de Moisés, y al Mesías de Dios, que era la promesa de nuestro Dios. Y formular, analizar el contexto histórico en cada libro, amados estudiantes. Yo les dejo esta invitación, es una invitación poderosa, es una invitación muy importante en la cual tenemos la oportunidad de aprender, ¿cierto?, de la palabra de nuestro Dios. Podemos aprender para después tener un contexto mayor, ¿cierto?, para poder enseñar, para poder ver la vida de nuestro Dios desde otro punto de vista. La enseñanza nos abre la mente y el caminar, el desarrollo de cada libro, el desarrollo de cada sistema, de que vayamos desarrollando, estudiando, vamos a ver que siempre nos trae una sorpresa, algo nuevo que aprender. Así que, amados hermanos, amados estudiantes, están invitados, ¿cierto?, a viajar por el tiempo, a retroceder durante 5.000, 6.000 y un poquito más de años, ¿cierto?, para tratar de entender primeramente cómo fue desde los comienzos de la creación hasta la vuelta al cautiverio. Cómo vamos a ver cómo el Señor llamaba, cómo hablaba, ¿cierto?, con cada siervo. Vamos a ver cómo el Señor aplicaba la disciplina dentro del pueblo. Vamos a ver los llamados de los patriarcas, ¿cierto?, cómo se formó el pueblo de Dios, ¿cierto?, los milagros que nuestro Dios hacía. Vamos a ver también, como les digo, como les dije anteriormente, la época de la conquista, las guerras, vamos a ver la forma militar, política, ¿cierto?, social que había en este Antiguo Testamento. Y bueno, también vamos a ver cómo nuestro Dios usaba reyes totalmente idólatras paganos para favorecerlo a él también, así como un rey Ciro, ¿cierto? Rey de Persia, cuando Persia era un país sumamente contaminado. Pero aún así el Señor lo usó para que pudiera volver su pueblo del cautiverio. Y también nos enseñaba muchas cosas. La reconstrucción del templo, ¿cierto? Podemos ver también ese periodo en el cual es muy precioso, es muy hermoso. Así que, amados estudiantes, quedan invitados a meternos a la máquina del tiempo, viajar por el tiempo, tratar de expandir nuestra mente, abrir la mente, ¿cierto? Y posicionarnos en cada época, en cada estudio. Que Dios lo bendiga mucho. Bendiciones, amados estudiantes.